¿Puede decirse que Jesucristo es la verdad en pleno siglo XXI? Conferencia dada por John Stott en Massachusetts, Estados Unidos, en 1995. Traducida por Luis Daglio. Introducción. El tema que me han pedido que trate es el siguiente. ¿Puede decirse que Jesucristo es la verdad en pleno siglo XXI? Pero antes que estemos en posición de esbozar una respuesta a la pregunta, creo que hay dos aclaraciones que deben hacerse. La primera concierne al contexto de la pregunta. El contexto en el cual nos formulamos esta pregunta es el de un relativismo posmoderno, en el cual lo que es verdad para ti no necesariamente es verdad para mí y viceversa. Es un contexto de sincretismo en el cual se busca un denominador religioso común y un pluralismo entendido como la afirmación del valor independiente de toda religión o ideología. No hace mucho tiempo leí acerca de un trabajador social en Nigeria que estaba visitando unas calles en los barrios bajos de la ciudad de Lagos. En un momento se cruzó con unos estudiantes que tenían a un costado una mesa donde había una interesante pila de libros. Para empezar estaba la Biblia. También estaba el libro de oración común de los episcopales. Después había una copia del Corán, 3 copias de El Atalaya, la revista de los Testigos de Jehová, una biografía de Karl Marx, un libro de ejercicios de yoga y algo que yo creo que era la última página de un diario con un título que decía «Cómo detener la preocupación». Pienso que esto es típico del mundo en que vivimos y del contexto en el cual nos hacemos la pregunta que vamos a tratar de responder. Es imposible afirmar que Jesucristo es la verdad absoluta en un mundo de relativismo. Es imposible afirmar que Él es único cuando hay muchos otros reclamos de liderazgo religioso. Es imposible afirmar que Él es el último y que no tiene sucesores ni quienes le hagan competencia. Pero esto indica simplemente el difícil contexto dentro del cual consideraremos la pregunta. Mi segunda aclaración y punto introductorio concierne no al contexto, sino a la naturaleza de la pregunta en sí misma. Por favor, noten con cuidado que no es una cuestión acerca del cristianismo en cualquiera de sus formulaciones tradicionales, sea católica u ortodoxa, o luterana, o reformada, o pentecostal, o cualquiera otra. Más todavía, no es una cuestión acerca de la Iglesia en cualquiera de sus manifestaciones culturales, africana, asiática, latinoamericana u occidental. No, esta no es una cuestión acerca de alguna clase de sistema o institución cristiana. La cuestión que tenemos por delante concierne a una persona, Jesucristo. Jesucristo es el corazón y el alma del cristianismo. Cuestiones acerca del cristianismo son todas, en última instancia, cuestiones acerca de Jesucristo, y el cristianismo sin Cristo ya no es cristianismo. Por eso permítanme ser honestos desde el comienzo y decir que si se pudieran refutar las afirmaciones acerca del carácter único de Jesucristo, entonces el cristianismo explotaría en 1000 pedazos, porque en definitiva el cristianismo es Cristo. Muchos de ustedes deben saber de Sadhu Sundar Singh. Él nació en el seno de una familia Sikh, un tipo de religión hindú, en la India, y que cuando era adolescente tuvo una conversión más bien asombrosa a través de una visión que tuvo de Jesucristo. Se convirtió en un sadhu, una especie de santo errante, y después de muchos años de fiel testimonio de Cristo, se perdió en algún lugar del Tíbet. Sadhu Sundar Singh una vez visitó un colegio hindú en el cual un profesor de religiones comparadas le preguntó qué habían encontrado en el cristianismo que no había encontrado en su antigua religión. «Tengo a Cristo», replicó él. «Oh, sí, ya sé», dijo el profesor un tanto impaciente, «pero ¿qué principio o doctrina en particular has encontrado que no tenías antes?» «La doctrina particular que he encontrado», dijo Sadhu Sundar Singh, «es Cristo». Espero que estas dos aclaraciones sean de ayuda para ustedes en el acercamiento a nuestro tema. Pero tengo una cosa más que decirles acerca de Jesucristo, y es que el Cristo acerca del cual estamos hablando, para que sea una verdad para el siglo XXI, no es un Jesús de fantasía, o sea, Él no es uno más de la docena de Jesuses que son ofrecidos en el supermercado del mundo religioso. Está el Jesús payaso del Evangelio, está el Jesucristo superestrella, está el Jesús fundador de un moderno negocio que comenzó cuando él era un chico de 12 años y preguntó, ¿no saben que en los negocios de mi padre debo estar? Lucas 2:49. Pero tampoco estamos hablando del Jesús capitalista, del Jesús socialista, o del Jesús luchador por la libertad, o del Jesús como el Che Guevara del primer siglo,
con barba negra y el pelo largo, cuyo modus operandi característico fue volcar las mesas de los cambistas en el templo, Mateo 21:12. Todos esos son intentos de representar a Jesús adoptado al mundo moderno. Pero yo no estoy interesado en un Jesús de fantasía o de especulación. Estoy interesado solamente en la figura histórica del Jesús que nos relatan en forma concordante los escritores del Nuevo Testamento. Lo que me propongo hacer es intentar introducirlos en 5 aspectos del Jesús terrenal e histórico y sugerirles que esos 5 aspectos apuntan todos al carácter único y sin paralelo de Jesús en cualquier otra religión o ideología. 1. Los atributos que Jesús reclamaba. Comencemos con el carácter único de sus reclamos. Por supuesto que el fundador de cualquier religión es en cierto grado único en su carácter, actividad o enseñanza, pero nuestro reclamo es algo único porque deviene del carácter único de Jesucristo. Y el primero se relaciona con sus reclamos extraordinarios y su credibilidad. Nada es más molesto que el reclamo egocéntrico de Jesucristo y el uso excesivo del pronombre personal en su enseñanza. Él en realidad siempre estuvo enseñando acerca de sí mismo, y a pesar de que es verdad que anunció la llegada del reino de Dios, también es verdad que él habló de la paternidad de Dios, pero solo agregó que él era el Hijo único del Padre. A. Cumplimiento. Yo encontré de ayuda, a mi entender, resumir los reclamos de Jesús bajo 3 palabras. La primera palabra es la palabra cumplimiento. Las primeras palabras registradas en el ministerio público de Jesús, de acuerdo con el relato del Evangelio de Marcos, son: el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado, arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Marcos 1:15. Y cuando, un poco después, fue a una sinagoga de Nazaret, la ciudad donde se había criado, y le fue dado para leer un rollo del profeta Isaías, encontró lo que en nuestras Biblias es el capítulo 61 y empezó a leer: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque Él me ha ungido, etcétera, etcétera. Lucas 4:18. Cuando terminó, envolvió el rollo, se lo dio al asistente de la sinagoga, se sentó y empezó a decir: de cierto os digo que en este día esta escritura se ha cumplido delante de vosotros. Lucas 4:21. En otras palabras, si ustedes quieren saber de quién estaba escribiendo Isaías, estaba escribiendo acerca de mí. En otro momento afirmó que Abraham vuestro padre se gozó de que había de ver mi día, y lo vio, y se gozó. Juan 8:56. Y más tarde dijo: Moisés escribió sobre mí y les explicó en todas las escrituras los que se referían a él. Lucas 24:27. En una ocasión dijo: pero bienaventurados vuestros ojos porque ven, y vuestros oídos porque oyen, porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Mateo 13:16-17. En otras palabras, ustedes están viviendo en el tiempo del cumplimiento. Sus ojos están viendo y sus oídos están oyendo lo que ha sido dicho por siglos en los profetas. En su propia estimación de sí mismo, Jesús no era otro profeta. Aunque hay mucha gente dispuesta a reconocer que fue un profeta, él no fue un profeta más en la interminable sucesión de los siglos. Por el contrario, fue el cumplimiento de las profecías, y todas las corrientes de profecías encontraron su clímax y conclusión en él mismo. Fue con su venida que llegó el reino de Dios. Intimidad. La segunda palabra es la palabra intimidad. Jesús dijo tener una relación de intimidad con el Padre que no fue compartida con ningún otro ser. Nosotros tenemos que admitir que el título Hijo de Dios en sí mismo no es definitivo. Hijo de Dios es usado, e hija de Dios también, a un número de personas en la Biblia. Ángeles son llamados hijos de Dios, Adán fue llamado el Hijo de Dios, y Salomón y otros reyes de Israel, hijos de Israel. Por lo tanto, el título no es concluyente, pero la manera en que Jesús lo usó sí lo parece, porque él le agregó el artículo definido. Él dijo: nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce a alguno sino al Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiere revelar. Mateo 11:27. O sea, entre el Padre y él existe una relación recíproca. Autoridad. La tercera palabra es la palabra autoridad. Los contemporáneos de Jesús estaban completamente asombrados por la autoridad con la que hablaba. Él no tenía ninguna autoridad por encima de él. No se colocó detrás de ninguna otra autoridad.
dijo: yo les digo a ustedes, y esa fue su fórmula favorita. Pero además de enseñar con autoridad, reclamó autoridad para perdonar pecados, y cuando la gente lo escuchó, fruncieron el ceño y dijeron: ¿quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Lucas 5:21. Y además de la autoridad para enseñar y la autoridad para perdonar pecados, él reclamaba autoridad para juzgar al mundo. Jesús dijo en varias ocasiones que volvería al final de la historia, que se sentaría en el trono de su gloria y que todas las naciones desfilarían delante de él y que procedería a separarlas unas de otras como un pastor separa ovejas de cabras. Mateo 25:32. En otras palabras, reclamó tener en su mano el destino eterno de aquellas y se hizo a sí mismo la figura central en el día del juicio. Estas afirmaciones de Jesús de ser el cumplimiento de las profecías, de conocer a Dios, de perdonar pecados y de juzgar al mundo, son tan escandalosas que inevitablemente empezamos a cuestionar su cordura, si su mente estaba trastornada y si tal vez tenía una ilusión fija sobre sí mismo. Pero Jesús de Nazaret no mostró ningún signo de desequilibrio. No había rastro en él de ser un fanático y menos aún un psicótico. Por el contrario, en las páginas de los Evangelios se nos presenta como el más cuerdo y equilibrado de los seres humanos, e incluso los que rechazan sus afirmaciones admiran su carácter. Lejos de estar obsesionado con él mismo como un psicótico, estaba preocupado por la voluntad de Dios, la gloria de Dios y el bienestar de los demás. Nunca pensó en sí mismo, no estaba preocupado por sí mismo. Así que esto nos lleva a una sorprendente paradoja. Las afirmaciones de Jesús suenan muy orgullosas, pero él era el más humilde de los hombres. Hablaba como un megalómano, pero él era el más equilibrado y modesto de los seres humanos. Su enseñanza era fundamentalmente egocéntrica, yo, pero era absolutamente desinteresado y se entregó a sí mismo en servicio autosacrificial a los demás. Se hizo a sí mismo la figura central en el día del juicio final y luego se puso de rodillas y le lavó los pies de los apóstoles. Era el Señor y el juez de ellos, pero se hizo su siervo. Esto no solo es hermoso, sino también es único. Por supuesto, ha habido muchos líderes religiosos egocéntricos, pero todos también se han comportado en forma egocéntrica. También ha habido gente muy humilde, pero no hicieron las afirmaciones que hizo Jesús. La combinación entre autoridad y humildad, y de afirmaciones egocéntricas y carácter no egocéntrico, es única en toda la historia del mundo. La singularidad de su muerte. En segundo lugar, y más brevemente, está la singularidad de su muerte. Las circunstancias de la muerte de Jesús lo diferencian de la muerte de todos los demás maestros religiosos. Todos ellos murieron por causas naturales en una edad avanzada. Mahoma a los 62, Confucio a los 72, Buda a los 80 y Moisés a los 120. Murieron por causas naturales, con sus discípulos a su alrededor, habiendo completado con éxito la misión que se habían propuesto. En cambio, Jesús murió tempranamente a los 30 y tantos años por la horrible muerte llamada crucifixión, repudiado por su nación, abandonado por sus discípulos, abandonado incluso por su propio Padre. ¿Por qué me has abandonado?, dijo en Mateo 27:46, y aparentemente en un fracaso total. Sin embargo, a pesar de la ignominia de su crucifixión, la cruz se ha convertido en el símbolo de la fe cristiana. La adhesión de todos los demás líderes religiosos se centra en su vida, su carácter, su ministerio y su enseñanza. Los seguidores de Jesús se centran en su muerte. Este es nuestro enfoque porque fue el suyo también. ¿No predijo repetidamente la necesidad de sus sufrimientos, diciendo que el Hijo del Hombre debía sufrir muchas cosas y ser rechazado y morir? Mateo 20:18, Marcos 8:31, Lucas 9:22. ¿No se refirió a su muerte como la hora para la que había venido al mundo? ¿No hizo deliberadamente en su última noche en la tierra provisiones para su propio servicio conmemorativo, diciendo a los discípulos que comieran pan y bebieran vino en memoria de él? Y la muerte nos habla de ambos elementos. El pan es partido y el vino es derramado. El pan no representa su cuerpo como vivió en la tierra, sino como fue partido en la cruz. El vino no representa su sangre fluyendo en sus venas durante su vida, sino su sangre derramada en la cruz.
Y no dijo mientras tomaba la copa: esta es la copa del nuevo pacto en mi sangre, 1 Corintios 11:25, hecho con Dios, en el que el perdón de los pecados está disponible. Es una declaración asombrosa que a través del derramamiento de su sangre en la muerte, Dios estaba formando un nuevo acuerdo con la raza humana, dentro del cual el perdón de los pecados estaba disponible. Así que Jesús no consideró su muerte como el trágico y prematuro final de una carrera prometedora. Ese era el punto culminante por el cual él lograría lo que había venido a hacer al mundo. El resto de los escritores del Nuevo Testamento nos dicen lo mismo en forma concordante. Relacionaron la muerte de Jesús con nuestros pecados, que la muerte es la pena por el pecado, como está indicado a lo largo de toda la Biblia, que nosotros éramos los pecadores y que Él llevó nuestra culpa en su propia persona inocente. Así es que Pedro pudo decir: llevó nuestros pecados en su propio cuerpo en el madero. 1 Pedro 2:24. Pablo pudo escribir: al que no cometió pecado alguno, por nosotros Dios lo trató como un pecador, para que en él recibiéramos la justicia de Dios. 2 Corintios 5:21 NBI. Y Juan escribe: en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. 1 Juan 4:10. Ahora bien, todo este concepto es casi imposible de creer, a saber, que el Dios Todopoderoso, creador y sustentador de este vasto universo, nos amó a pesar de ser rebeldes, egocéntricos y egoístas, tanto que vino a buscarnos en la persona de su Hijo eterno. Fue hasta la desoladora agonía de la cruz donde tomó nuestro lugar, asumió nuestra culpa, cargó nuestro pecado y murió en nuestro lugar. Amigos, pueden rechazarlo si consideran que las pruebas son insuficientes, pero en el nombre de Dios no lo desprecien ni lo ridiculicen. Si es verdad, es la historia de amor más maravillosa del mundo. Toyohiko Kagawa, escritor y activista cristiano japonés, dijo: estoy agradecido por el sintoísmo, el budismo y el confucianismo. El hecho de haber nacido con un espíritu de reverencia, de tener un deseo insaciable de los valores que trascienden esta vida terrenal, etc., todo eso se lo debo a la influencia de estas religiones étnicas. Pero estas tres religiones no lograron satisfacer las necesidades más profundas de mi corazón. Yo era un peregrino que viajaba por un largo camino que no tenía regreso. Estaba cansado, iba de a pie, así que vagué por un mundo oscuro y lúgubre donde las tragedias eran duras. El budismo enseña una gran compasión, pero desde el principio de los tiempos, ¿quién ha declarado esto en mi sangre del nuevo pacto para el perdón de los pecados? Es ahí donde Toyohiko Kagawa encontró la singularidad de Jesús en la singularidad de su muerte. La singularidad de su resurrección. En tercer lugar está la singularidad de su resurrección. Por lo menos es algo distinto de cualquier otro líder religioso afirmar que Jesús resucitó de entre los muertos. Auguste Comte, el filósofo francés del siglo XIX, rechazó el cristianismo católico romano en su juventud y estaba decidido a inventar una nueva religión que superara a todas las demás, incluyendo el cristianismo, y se jactó de su intención hasta que conoció al filósofo escocés Thomas Carlyle, su contemporáneo, que también había rechazado el cristianismo organizado y así lo declaró, pero también declaró estar poco impresionado por la ambición de Auguste Comte, diciendo que, para que Comte tuviera éxito, tendría que cumplir tres condiciones muy simples. Primero, debía vivir una vida de amor desinteresado. Segundo, dejarse ser muerto. Y tercero, experimentar una decisiva y gloriosa resurrección. Y luego, dijo Carlyle, el mundo lo escucharía. No escuchamos mucho de Auguste Comte después de eso. Ahora aclaremos, ya que hablamos de resurrección, ¿cuál es la afirmación cristiana de que Jesús resucitó de entre los muertos? No es que su influencia haya sobrevivido a la muerte. No es que podamos cantar que Jesús vive como los estudiantes latinoamericanos cantan que el Che Guevara vive. Lo que queremos decir no es que fue traído de vuelta a esta vida. Eso es lo que hizo Jesús, por ejemplo, con Lázaro, cuando lo resucitó de la muerte y lo trajo de vuelta a esta vida. Lo que despertó la simpatía de C.S. Lewis cuando dijo: pobre Lázaro, va a tener que morir de nuevo. Pero no fue así con Jesús. Jesús no fue traído de vuelta
a esta vida. Jesús pasó a una nueva vida con nuevos poderes. Jesús no pasó por el proceso natural de descomposición, sino que su cuerpo fue cambiado en un nuevo vehículo para su personalidad, con la posibilidad de hacer cosas que con el cuerpo de carne y hueso no podía hacer, con facultades inimaginables, y además que a partir de la resurrección adquirió inmortalidad y nunca más moriría. Eso es lo que queremos decir con resurrección. Ahora, la evidencia acumulada de la resurrección de Jesús es muy convincente. No se la puede desarrollar aquí, ya que se han escrito muchos libros sobre ella. Por ejemplo, ¿Quién movió la piedra?, de Frank Morrison, Editorial Caribe; Evidencia que exige un veredicto, de Josh McDowell, Editorial Vida, capítulo 10, Resurrección, falsedad o historia; Cristianismo básico, de John Stott, Editorial Certeza, capítulo 4, La resurrección de Cristo, nota del traductor. Basta con decir que, en primer lugar, que la tumba estaba vacía y el cuerpo había desaparecido, o los rumores de la resurrección nunca habrían surgido y que nunca se ha dado una explicación satisfactoria de la desaparición del cuerpo, excepto la afirmación cristiana de que resucitó entre los muertos. En segundo lugar, las apariciones del Señor resucitado que siguieron no encajan en lo que se conoce como el patrón de las alucinaciones. Y en tercer lugar, los discípulos cambiaron tan dramáticamente de la desesperación a la confianza que nada puede explicar esta transformación, excepto que estaban convencidos de que Jesús había resucitado de entre los muertos. Así que la desaparición del cuerpo, la reaparición del Señor y el surgimiento de la Iglesia juntos constituyen una triple evidencia de la resurrección que es muy convincente. Pero más allá de la historicidad de la resurrección de Cristo, es importante ver su significado. Y es conmovedor pensar que los autores del Nuevo Testamento relacionan la resurrección de Cristo con nuestro pasado, nuestro presente y nuestro futuro. Primero, a través de la resurrección, Dios vindicó a Jesús, revirtiendo el veredicto que había sido pronunciado sobre él por una corte judía y otra romana, y declarando públicamente al mundo que no había muerto en vano. En segundo lugar, a través de la resurrección, Dios demostró su poder para que nos demos cuenta que ese mismo poder está ahora disponible para nosotros hoy en día. Para cambiar y transformar nuestras vidas. Es lo que el Nuevo Testamento llama el poder de su resurrección, Filipenses 3:10. Y luego, en tercer lugar, por la resurrección, Dios demostró la esperanza que podemos tener para el futuro, de que un día nosotros también vamos a ser resucitados, y de hecho toda la creación va a ser liberada de su esclavitud del dolor, la decadencia y la futilidad. Los cristianos creen que habrá un nuevo cielo y una nueva tierra, y que el propio universo se regenerará. 4. Y la evidencia de esto es la resurrección. El cuerpo de la resurrección de Jesús es una pequeña demostración de que el orden material será redimido, y es en sí mismo una promesa de que el resto del orden material le seguirá. Nuestro mundo necesita este mensaje porque está lleno de miedo, sobre todo a la muerte, y Woody Allen habló por nosotros en su famoso chiste cuando dijo: "No tengo miedo a morir, solo que no quiero estar ahí cuando eso suceda". Pero la realidad es que hay una gran falta de esperanza en el mundo de hoy, y la resurrección nos da una gran oportunidad. Así que la resurrección de Jesús trae la seguridad del perdón para el pasado, la seguridad del poder para el presente y la seguridad de la esperanza para el futuro. La singularidad de su exaltación. Hasta aquí tenemos la singularidad de sus reclamos, la singularidad de su muerte, la singularidad de su resurrección y, en cuarto lugar, la singularidad de su exaltación. La afirmación cristiana es que el mismo Jesús, que se humilló a sí mismo para sondear las profundidades de la vergüenza y el dolor en la cruz, ha sido ahora exaltado al más alto lugar de honor, poder y autoridad en el universo, como decimos simbólicamente, a la derecha del Padre. Cuando Pablo escribió, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, Filipenses 2:9, puede que haya estado citando a un escritor de himnos de los primeros cristianos. Pero sea que haya sido él u otra persona, el apóstol respalda esta declaración de que Dios le ha súper exaltado dándole un nombre por encima de todo nombre, que es una dignidad más allá de toda dignidad y un rango más allá de todo rango,
que en el nombre de Jesús toda rodilla debe doblarse y toda lengua debe confesar que Él es el Señor. Ahora bien, lo más extraordinario es que Pablo en realidad está citando del Antiguo Testamento una referencia a Yahvé o Dios el Creador. En Isaías 45 es el propio Yahvé el que está diciendo: por mí mismo hice juramento, de mi boca salió palabra en justicia y no será revocada, que a mí se doblará toda rodilla y jurará toda lengua. Isaías 45:2. Y lo asombroso es que Pablo toma estas palabras del Antiguo Testamento y las vuelve a aplicar a Jesús, diciendo que Dios lo ha exaltado para que toda rodilla se incline ante Él y toda lengua confiese que Jesús es Señor. Toda rodilla y toda lengua significa que todos deben adorar a Jesús. Esto, por supuesto, es la base de la misión cristiana en todo el mundo, que no es una forma horrible de intolerancia o arrogancia religiosa, ni siquiera es proselitismo, es simplemente un reconocimiento de que si Dios quiere que se le reconozca honor universal a Jesús, entonces los cristianos deberíamos querer lo mismo. La singularidad del don del Espíritu Santo. En quinto lugar está la singularidad del don del Espíritu Santo. Lamentablemente hay una gran confusión acerca de quién o qué es el Espíritu Santo. Hay una anécdota acerca de un niño que un día su padre lo ve jugando con un osito peluche llamado Oli, sumergiéndolo en el agua mientras lo alzaba y lo bajaba en la orilla de un gran charco que se había formado en el parque ubicado detrás de la casa. El padre se dio cuenta de que, como el día anterior el niño había ido al bautismo de su hermana, ahora estaba practicando una especie de juego del bautismo con el oso peluche. Pero lo más interesante es que su padre quería saber qué era lo que el niño murmuraba mientras hacía esta especie de pseudo bautismo. Así que se acercó silenciosamente y esta es la inusual fórmula de bautismo que escuchó de labios del niño. En el nombre del Padre, del Hijo y de Oli. Espero que nadie se ofenda porque así como el niño no entendía qué era el Espíritu Santo, así hay muchos otros que son como el niño, aunque de hecho no jueguen con sus ositos de peluche. Durante su ministerio público, Jesús prometió que después de regresar al Padre, enviaría a tomar su lugar al que llamó el Espíritu Santo o el Espíritu de verdad o el Consolador. Ver Juan 15:26. Y que el mayor ministerio del Espíritu Santo sería sacar a Jesús de la historia y llevarlo a la experiencia, haciendo de Jesús una realidad personal para todos nosotros. El Espíritu Santo hace a Jesús contemporáneo. Pero hay más. Primero, el Espíritu Santo hace contemporánea la experiencia de Jesús. Él ya no es un maestro muerto en el túnel del tiempo. Jesús es una realidad viva que es posible conocer por nosotros mismos. Pablo dijo: y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo, y lo tengo por basura, para ganar a Cristo. Filipenses 3:8. El apóstol reclamó el conocimiento personal de Cristo a través del Espíritu Santo, y esto es algo único del cristianismo. La relación de Jesucristo con el cristianismo difiere totalmente de la de todos los demás fundadores de todas las otras religiones o filosofías que llevan sus nombres. El platonismo, por ejemplo, puede ser definido como un método de pensamiento filosófico derivado de Platón. El Islam es la creencia en la revelación de Mahoma. El budismo es el seguimiento de los principios enunciados por el Buda, pero el cristianismo es en esencia la adhesión a la persona de Jesucristo, no a su enseñanza, sino a su persona. El Espíritu Santo hace a Jesús universal. Segundo, el Espíritu Santo hace universal la presencia de Jesús. Cuando Jesús estaba en la tierra, su presencia estaba localizada, pues solo podía estar en un solo lugar a la vez. Así que sus discípulos a menudo se separaban de él, y mientras él estaba en Jerusalén, ellos estaban en Galilea y viceversa. Pero ahora el Espíritu Santo ha universalizado la presencia de Jesús, de modo que Jesús puede decirnos con toda razón: yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Mateo 28:20. El Espíritu Santo hace que llevemos a Jesús dentro nuestro. Y en tercer lugar, el Espíritu Santo hace que la presencia de Jesús sea algo que llevemos dentro nuestro. Ya en el Antiguo Testamento Dios había prometido que pondría su Espíritu dentro nuestro, Ezequiel 36:27,
y Jesús repitió la promesa diciendo que estaría dentro de nosotros. Juan 14, 16 y 23. Lo que Lord Reed, el primer director general de la BBC, llamó el misterio y la magia del Cristo residente. Cristo morando dentro de nuestra personalidad por su espíritu es una realidad maravillosa y es el gran secreto de vivir una vida santa y autocontrolada como la de Cristo. El secreto no es luchar por vivir como Cristo, es permitir que Cristo venga y viva en nosotros por su espíritu. William Temple, el arzobispo de Canterbury, lo expresó muy bien cuando dijo: «Es inútil que me den una obra como Hamlet o el Rey Lear y decirme que escriba una obra como esas. Shakespeare podría hacerlo, pero yo no». También dijo: «No sirve de nada que me den una vida como la de Jesús y me digan que viva una vida así. Jesús podría hacerlo, pero yo no». Pero agregó: «Si el genio de Shakespeare pudiera venir y vivir en mí, entonces podría escribir obras como esas. Y si el Espíritu de Jesús pudiera venir y vivir en mí, entonces podría vivir una vida como la de Jesús». Ese es el secreto del discipulado cristiano, la morada de Cristo por su Espíritu. Ver Romanos 8, 9, 1 Corintios 3, 16. Así que cuando hablamos de la comunión del Espíritu Santo y de la comunión que disfrutamos de los seguidores de Jesús, es porque estamos dentro de la comunidad cristiana, la nueva comunidad mesiánica de Jesús. Esta comunión única que disfrutamos es nuestra participación común en el Espíritu Santo que mora en cada uno de nosotros. Es nuestra participación común en Él lo que nos hace uno. El obispo Sheffield Neil, un erudito anglicano itinerante, le dijo de la siguiente forma: «Dentro de la comunidad de aquellos que están unidos por la lealtad personal a Jesucristo, la relación de amor alcanza un grado de intimidad e intensidad desconocidas en otros ámbitos. La amistad entre los amigos de Jesús de Nazaret es diferente a cualquier otra amistad, y esto debería ser una experiencia normal dentro de la comunidad cristiana, donde se experimenta especialmente derribando la barrera de raza, etnia, nacionalidad e idioma, siendo una evidencia convincente de la actividad continua de Jesús entre los seres humanos». Repasemos antes de concluir. Aquí hay 5 aspectos de la singularidad de Jesús: sus reclamos, su muerte, su resurrección, su exaltación y su don del Espíritu Santo. La evidencia de su quíntuple unicidad no es concluyente. De lo contrario, todo el mundo tendría que ser cristiano, pero es muy persuasiva. En conclusión, quiero llamar la atención sobre 2 facetas de estas 5 cosas que me parecen impresionantes. La primera es que entran en coherencia entre sí. Estas 5 verdades encajan maravillosamente entre sí. No somos conscientes de ninguna incompatibilidad entre ellas, solo de una cierta coherencia. Sus reivindicaciones y su carácter van juntas. Su vida, muerte, resurrección y exaltación, la historia de 2000 años donde Jesús vivió y murió, y la experiencia de sentir hoy el Espíritu Santo, el pasado, el presente y el futuro, todo es una hermosa coherencia de estos aspectos del carácter único de Jesús. Y la segunda que me llama la atención es su correspondencia con nuestras aspiraciones humanas, que parecen hablar exactamente de nuestra necesidad. Me tomo la libertad de terminar con una nota más personal. Si nos hubiéramos conocido hace 55 o 60 años, creo que podría haberles dicho 2 cosas sobre mí. La primera es que si Dios existía, yo no lo conocía. Parecía estar envuelto en una niebla que yo era totalmente incapaz de penetrar. Y la segunda cosa que sabía de mí mismo es que estaba derrotado. Tenía una imagen del tipo de persona que quería ser y una imagen igualmente clara del tipo de persona que era, y había muy poca semejanza entre las 2 imágenes. Entonces alguien me habló sobre Jesús, que murió en la cruz para convertir mi alienación en una reconciliación, que había resucitado y estaba vivo, y que por su espíritu podía entrar en mi personalidad y convertir mi derrota en victoria. La correspondencia entre la oferta objetiva de Cristo y mis necesidades subjetivas parecía estar demasiado cerca para ser una coincidencia.
Todo eso me llevó a que el 13 de febrero de 1938 hiciera el gran experimento de abrir la puerta de mi personalidad, de mi corazón y de mi vida e invitar a Cristo por su Espíritu a que entrara. No vi ningún relámpago, no escuché ningún trueno, ninguna descarga eléctrica pasó por mi cuerpo, no tuve ninguna experiencia emocional, así que me metí en la cama y me fui a dormir. Pero a la mañana siguiente supe que algo estaba sucediendo. Me tomó semanas, meses y años entender exactamente lo que fue, pero ahora tengo 57 años para probar que Jesucristo es muy bueno para el siglo XX y me da una gran confianza que también lo será para el siglo XXI.